Hola, cordial saludo. En esta ocasión vamos a darle continuidad al tema que traíamos desde el video anterior, que se trata del logaritmo de una división. Porque en el video anterior habíamos visto el logaritmo de un producto, de una multiplicación. Ahora nos corresponde ver el logaritmo de una división. Ya habíamos visto en el logaritmo de un producto que se convertía en una suma. Entonces ahora que vamos a ver el logaritmo de un cociente, así se le llama también, o ese es su nombre más utilizado, ¿cierto? Recordemos que la palabra cociente también es sinónimo de división. Entonces, el logaritmo de un cociente se convierte en la resta, en el caso que trabajamos la suma, hayamos subrayado aquí, entonces ahora también vamos a subrayar, ¿cierto? Se convierte en la resta de los logaritmos. En términos generales, o sea, cuando hablamos en matemáticas de términos generales, es porque vamos a manejar letras. Recordemos que la ventaja de entender la parte, cierto, general, es porque en el lugar de las letras puede ir cualquier número. Lógicamente, hay diferentes operaciones donde esos números deben cumplir ciertas características. Entonces, el logaritmo de una división, el logaritmo de un cociente, se convierte en la resta de los logaritmos. Al logaritmo del numerador, al logaritmo del número de arriba, le vamos a restar el logaritmo del denominador, o sea, del número de abajo. Hay que tener especial cuidado, hay que tener mucho cuidado porque esta resta nos puede dar negativo. Recordemos que este número, miren, va a estar positivo, o sea que lo podemos asociar con el tener, mientras que este número, observen, va a tener un signo menos y lo tenemos que asociar con el deber. ¿Ya? Esta es una forma más fácil, más rápida de sumar y restar números enteros. O pueden aplicar lo que vieron en grados anteriores, que signos diferentes se restan las cantidades y queda el signo del número de mayor valor absoluto. Pero para no entrar en tanto detalle, tomemos el positivo como tener y el negativo como deber. Teniendo en cuenta esto, ya podemos completar acá, que ahora el logaritmo de una división se va a convertir en la resta de los logaritmos. Recordemos también la ventaja que habíamos visto en el video anterior. Ventaja, solo se descompone el número mayor. O sea que de estos dos números, el que tenemos aquí marcado con la B o el que tenemos marcado con la C, de esos dos números se toma el mayor y se descompone. También recordemos algo que dijimos en el video anterior. Si yo observo que no se puede descomponer la potencia del logaritmo entre la base, pues entonces eso sería un caso especial que vamos a resolver al final de todos los videos como última propiedad, que se llama el cambio de base. Por ahora vamos a tratar de que todos se puedan descomponer sin ningún problema. Entonces tengamos en cuenta, nuevamente lo reitero, este resultado puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo se da? Si el numerador es mayor que el denominador, el resultado va a ser positivo. Pero si el numerador es menor que el denominador, el resultado va a ser negativo. Hagamos el primer ejemplo y entonces lo podemos entender. Vamos a hacer el logaritmo de base 4. Recordemos que la base se escribe en la parte de abajo, de un 64avo. ¿Ven? ¿Listo? Mira que la propiedad es muy importante porque decir que vamos a dividir 1 sobre 64 nos va a dar un decimal que va a iniciar por 0, 0, algo. Entonces no es conveniente para la descomposición. Pero si aplicamos la propiedad, vamos a resolver este logaritmo de una forma muy sencilla. Entonces nos quedará logaritmo de base 4 de 1 menos logaritmo de base 4 de 64. ¿Listo? Observamos que el número mayor entre 1 y 64 es el 64.
Entonces procedemos a hacer la descomposición, es del 64. Esta descomposición la pueden hacer en cualquier lado, aquí, acá, que no interfiera con la parte donde van a entregar la respuesta. Les decía en el video anterior que podemos hacer de dos formas la descomposición. La podemos hacer así vertical, que tiene un proceso mental muy grande, pues digámoslo así, más grande que hacerlo de manera horizontal, que son las divisiones comunes y corrientes que estamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces recordemos que siempre se descompone por la base del logaritmo, o sea que vamos a descomponer por 4. ¿Listo? Regularmente, como el tema que antecede logaritmación es radicación, entonces tenemos en la cabeza que siempre vamos a descomponer los números pares es por 2. Pero no, logaritmación tiene la ventaja que ya te dice por cuál número se debe dividir. Y ese número es el que conocemos como la base del logaritmo. Entonces 64 dividido 4 da 16. 16 dividido 4 da 4. Y 4 dividido 4 da 1. ¿Cierto? Si no puedes hacer la descomposición de esa forma como mental, que es la misma división, sino que llevamos las cosas es en la cabeza. Entonces mira, separamos una sola cifra, 6 dividido 4 da 1. Y ahora nos regresamos, 1 por 4, 4 a 6, sobrarían 2. Ese 2 uno lo lleva en la mente, pero si tú lo quieres escribir, lo puedes escribir aquí, ese 2. Y mira que entonces ya el 4 se convirtió en 24. Entonces 24 dividido 4 da 6. Si no puedes hacerla así, ¿cierto? Pues hombre, te invito a que la hagas así, común y corriente. Entonces separas una cifra, está una vez, 1 por 4, 4, a 6, 2, bajas el 4. Entonces 6 por 4, 24, a 24, 0. ¿Listo? Y entonces seguimos la división, otra vez por 4. Recuerda que se debe tratar de ser siempre el mismo. Entonces 16 dividido 4 da 4, porque 4 por 4 da 16, a 16, 0, y se divide por 4, está una vez, 1 por 4, 4, a 4, 0. Entonces observen que esta misma división fue lo que hicimos acá. Observe que da 3 4 aquí, 3 4 acá, los mismos números que están aquí, 64, 16, 4 y 1. Son los mismos números. Entonces ya queda a tu práctica que la forma en que la quieras realizar. Entonces ya podemos empezar a contar. Entonces observemos que el primer logaritmo que encontramos es el logaritmo de base 4 de 1. Ya habíamos visto esta propiedad, donde decíamos que el logaritmo de 1 siempre va a tener como resultado 0. ¿Por qué? Porque 4 a la 0 da 1. En el primer video, en el video de logaritmación, en el básico, donde está la definición y la forma de resolverlo, veíamos eso. Te invito a que lo busques, ¿ya? Y entonces ahí puedes encontrar la explicación del porqué del logaritmo de base a, cualquier base, menos la del 0, elevada, ¿cierto? El logaritmo de base 4 de 1 siempre va a dar 0. ¿Listo? Menos logaritmo de base 4 de 64. Entonces contamos 1, 2, 3. Ahora, 0 menos 3, tengo 0, debo 3, pues 0 menos 3 da menos 3. Y ese sería el resultado del logaritmo. Confirma lo que les dije anteriormente. Cuando el numerador es menor que el denominador, el resultado es negativo. Vamos a hacer otro ejemplo, ya con unas características diferentes. Vamos a poner el numerador mayor que el denominador. Y entonces vamos a encontrar lo siguiente. Logaritmo de base 25 de 15.625 dividido 25. ¿Listo? Ahí tenemos otro ejemplo. Entonces, para resolver este ejemplo, aplicamos la propiedad, ¿cierto? Entonces, nos queda
logaritmo de base 25 de 15.625 menos logaritmo de base 25 de 25. ¿Listo? Observamos que el número mayor entre ellos es el 15.625, pues es el número que descomponemos. Entonces 15.625 lo vamos a descomponer de 25 en 25. Recordemos que siempre es por la base que nos marquen en el logaritmo. Entonces 15.625 dividido 25 da 625. Te decía desde acá que si no puedes hacer la descomposición así vertical, pues la debes hacer horizontal y que ocurre lo mismo. 625 dividido 25, entonces da 25, y 25 dividido 25 da 1. Ya podemos entonces empezar a escribir la respuesta. Entonces la respuesta dirá, de primero está logaritmo de base 25 de 15.625, entonces contamos y da 1, 2 y 3. Menos el logaritmo de base 25 de 25, pues ya lo habíamos visto en otra propiedad, que cuando son iguales, la potencia y la base, pues el resultado es 1. Y aquí se puede ver, para el 25 solo hay un 25, entonces 3 menos 1 da 2 como resultado. Y confirma lo que les decía anteriormente. Cuando el numerador es mayor que el denominador, el resultado es positivo. ¿Listo? Hemos terminado entonces el segundo ejemplo de logaritmo de una división, de un cociente. Muchos estarán preguntando si se pueden combinar casos. Claro, yo puedo combinar un producto con una división y no tiene ningún inconveniente, ¿ya? Es más, lo vamos a hacer aquí, muy fácil. Entonces tenemos logaritmo de base 2 de 32 por 128 sobre 2 por 1024. Observemos que es un cociente, vemos el vínculo y hay números arriba y números abajo, y también observamos de que hay multiplicaciones. Cualquier persona estará pensando, ¿por qué no simplifica? Sí, tiene toda la razón, pero como queremos es mostrar la propiedad, entonces pues en este caso no vamos a simplificar, sino que simplemente lo vamos a resolver. Pero sí se puede simplificar mitad, mitad, hasta llevarlo a una mínima expresión y resolver el ejercicio de una forma mucho más corta. Entonces nos quedaría logaritmo de la parte de arriba. Observe que voy a utilizar un paréntesis de base 2, donde voy a meter el 32 por 128. ¿Ya? Porque estamos aplicando primero el logaritmo de un cociente. Menos logaritmo de base 2 de 2 por 1024. Aquí quiero hacer una observación. Todos sabemos de que el menos es muy celoso, entonces por eso recomiendo utilizar corchetes. Voy a explicar por qué. Resulta, pasa y acontece de que acá van a salir dos elementos, se va a convertir en suma, lo que vimos en el video anterior. Si yo no utilizo el corchete, podemos cometer el error de que el menos solamente le quede al primer número y el segundo nos quede positivo, y eso ya sería un error, porque a nosotros nos enseñaron que un signo menos antes de un paréntesis o de un símbolo de agrupación, en este caso un corchete, cambia todos los signos de adentro, no solamente los del primero. Entonces, por eso como recomendación les doy de que de que se utilice el corchete para poder separar las dos operaciones. Entonces aquí nos va a quedar logaritmo de base 2
de 32 más logaritmo de base 2 de 128. ¿Ves? Y seguimos utilizando el corchete. No importa que este esté positivo todo, no importa. Es simplemente buen manejo de los símbolos en las matemáticas, como la ortografía de las matemáticas. Menos, vamos a hacer ahora el logaritmo de base 2 del 2 más el logaritmo de base 2 del 1024. Y cerramos el corchete en la parte final. ¿Listo? Seguimos con la ventaja. Solo se descompone el número mayor. Pues entre el 32, el 128, el 2 y el 1024, pues el número mayor es el 1024, entonces descomponemos el 1024 de 2 en 2. No sé si nos alcance, pero vamos a intentarlo. Mitad 512, mitad 256, mitad 128, mitad 64, mitad 32, mitad 16, mitad 8. Vamos a continuar en la parte de acá. Mitad de ese 8 da 4, mitad de 4 da 2 y mitad de ese 2, 1. Ya podemos empezar entonces a colocar todos los resultados debajo de cada uno de los ejercicios. Para el 32 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Más, para el 128 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a seguir utilizando los signos de agrupación, los símbolos de agrupación, ¿cierto? Por lo que les explicaba del signo menos. Menos. Para el número 2 hay uno solo, es 1, más para el 1024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo que les decía, si no utilizo el símbolo de agrupación, pareciera que el menos solamente sería para el 1. Pero como sabemos que hay dos elementos antes del menos, entonces el menos debe de ser para los dos. Igual, eso sería si quisiéramos hacer la propiedad distributiva. Primero vamos a resolver lo que está dentro de los paréntesis y al final hacemos la resta. Entonces tenemos 5 más 7, tenemos aquí 12, menos 1 más 10, 11. 12 menos 11 da 1 como resultado. ¿Listo? Bueno, con esto entonces hemos llegado al final de la explicación del logaritmo de un cociente, del logaritmo de una división que se convierte en la resta de los logaritmos. Y hemos hecho un ejercicio especial donde hemos aplicado multiplicación y división en un solo ejercicio. En el próximo video entonces vamos a ver el logaritmo de una potencia. Miren cómo van creciendo las operaciones aquí. Multiplicación, división, ahora sigue potencia. Y entonces vamos a hacer aquí intuitivos. Suma, resta, ¿qué será? ¿Qué será? Lo dejamos ahí, entonces nos vemos en el próximo video donde vamos a resolver el logaritmo de una potencia. Muchas gracias.